Muy bien, el tema que vamos a ver en esta ocasión es el tema 2, que se refiere al movimiento rectilíneo uniformemente variado, conocido también como MRUV o MRUA. Vamos a ver la resolución de la práctica 2. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí están puestos ya los enunciados de los problemas que vamos a resolver. El tipo de movimiento es un movimiento acelerado. El tema 1 se refirió únicamente al movimiento de objetos o móviles que tienen velocidad constante, pero aquí hay un movimiento que tiene velocidad variable. Así que vamos a ver cómo se comportan y cómo podemos resolver este tipo de problemas. El primer enunciado, vamos a ir leyendo cada uno de estos enunciados y tratando de identificar variables y constantes que están dentro de cada problema. El primero dice cuál es la fórmula para calcular la aceleración promedio. Menciona las letras de las variables utilizadas, su significado y algunas unidades empleadas. Entonces, la aceleración nosotros la vamos a denotar o la vamos a nombrar con la letra A. Esa letra A va a indicar aceleración. Y esta aceleración es igual a un cambio. Este triangulito que vamos a poner aquí significa cambio en la velocidad entre el cambio por unidad de tiempo. Esta letra, este triangulito es una letra griega que se llama delta y generalmente la utilizamos en matemáticas y en física para denotar un cambio de una variable. En este caso, cuando decimos nosotros delta B, lo que estamos queriendo decir es que hay una diferencia entre dos velocidades, es decir, hay un cambio en la velocidad, que puede ser cero o diferente de cero. Entonces, ¿cuáles son las velocidades que vienen interviniendo en el cambio de velocidad? Es una velocidad final, que nosotros le vamos a nombrar V1, menos una velocidad inicial, que le vamos a llamar V0. La notación puede ser diferente, puede ser VF menos VI, por ejemplo, o V1 menos V0. La V0 significa inicial y el 1 final. Y lo vamos a dividir entre la diferencia de tiempos, es decir, el tiempo empleado en provocar esta diferencia de velocidades. Entonces tenemos también la misma notación para el tiempo. Tiempo 1 menos tiempo 0, que es tiempo final menos tiempo inicial. Entonces aquí ya tenemos en la notación, cuando nosotros hacemos estas operaciones estamos hablando de una aceleración promedio y nosotros la denotamos con una A, con una barrita. Entonces este es igual a aceleración promedio o aceleración media, que generalmente se toman como sinónimos, aunque hay una diferencia. V1 es igual a velocidad final V0, que es velocidad inicial, tenemos T1, que es el tiempo final, es decir, el tiempo en que suspendemos el experimento o en el que terminamos de hacer la medición. Tiempo final. Y T0, que es igual al tiempo inicial. Cuando nosotros estamos hablando en el sistema internacional,
La aceleración promedio tiene sus propias unidades, que son metros sobre segundos al cuadrado. Esas son las unidades de aceleración. Siempre que nosotros veamos metros sobre segundo al cuadrado, estamos hablando de una aceleración. Tenemos la velocidad final y esa velocidad está medida a través de unidades del sistema internacional como metros sobre segundo. La velocidad inicial tiene las mismas unidades, metros sobre segundo. Los tiempos están medidos en segundos, tanto el final como el inicial. Entonces estas son sus unidades, estas son las variables y este es el nombre de cada una de las variables. Así que tenemos ya nuestra primera fórmula cuando tenemos un movimiento con aceleración. Cada vez que haya un cambio en la velocidad y nosotros sepamos qué tiempo se llevó en hacer ese cambio, automáticamente podemos conocer su aceleración. Vamos ahora al problema número 2. Vamos a identificar del enunciado las variables de un movimiento acelerado. Dice: la velocidad de un auto de carreras en la competencia de las 500 millas de Indianápolis, así se llama esa competencia, aumenta de 4.0 metros sobre segundo. Aquí ya nos está indicando una variable y además un valor. Dice que aumenta desde cierto valor. Así que nosotros tendríamos inmediatamente que identificar qué tipo de variable es y si es inicial o si es final. Como aumenta a partir de ese valor, entonces tenemos que la velocidad inicial está puesta precisamente con ese dato. Tendríamos nosotros que esta es nuestra velocidad inicial. Y aumenta de 4.0 metros sobre segundos a 36 metros sobre segundo. Quiere decir que aquí tenemos una velocidad 1, que sería velocidad final, en un intervalo de tiempo de 4 segundos. Estos 4 segundos significa que es el tiempo total. Es como si nosotros estuviéramos obteniendo el delta t automáticamente. Como nada más nos están dando el intervalo, quiere decir que ya se hizo la resta. Entonces tenemos el tiempo total. Y pregunta, ¿cuál es su aceleración? Es decir, que la variable que tenemos que calcular es la aceleración. Esa es nuestra variable incógnita. Así que vamos a poner nuestros datos una vez que ya identificamos cuáles son las variables y sus valores. ¿Cuáles van a ser nuestros datos? Tenemos del enunciado que la velocidad inicial es de 4.0 metros sobre segundos. Y tenemos la velocidad final, que es v1, igual a 36 metros sobre segundo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que aceleró, aumentó su velocidad. Cuando vamos a rebasar, nosotros presionamos el acelerador y entonces el motor genera una mayor potencia que hace que vaya más rápido el automóvil y entonces pueda rebasar. Generalmente en las carreras sucede esto. Ahora, el tiempo que nosotros tenemos en el cual se llevó a cabo ese aumento de la velocidad es delta t, y delta t es igual a 4.0 segundos. Así que con esos datos vamos a utilizar nuestra fórmula para calcular la aceleración. Tenemos que la aceleración es igual a delta v entre delta t. Sustituimos ahora los valores y hacemos la aplicación de la fórmula, que tenemos v1, que son los 36 metros, 36.0 metros sobre segundo. A esto le vamos a restar la velocidad inicial, que fue de 4.0 metros sobre segundo, y todo esto lo vamos a dividir entre delta t, donde delta t es un valor ya específico, 4.0 segundos, que es un valor que obtenemos directamente del enunciado. Hacemos la resta, 36 menos 4 nos da 32,
Esos 32 siguen siendo metros sobre segundos, utilizando el análisis dimensional, y lo vamos a dividir entre 4.0 segundos. Si nosotros dividimos 32 entre 4, tenemos 8 como resultado. Y metros sobre segundo entre segundo nos da metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que aquí vamos a utilizar la famosa ley del sándwich para saber cuáles son las unidades resultantes. Tendríamos nosotros metros sobre segundo, que está en el numerador, sobre segundos, pero esos segundos es como si estuvieran divididos entre 1. Así que si tenemos esa operación entre fracciones, vamos a utilizar el producto de los extremos entre el producto de los medios, y nosotros obtendríamos como unidades finales metros por 1 entre segundos por segundo, y esto nos da metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades que acompañan al número a la magnitud 8, metros sobre segundos al cuadrado. Y esta sería la respuesta en la aceleración que nos están pidiendo. Entonces, si un automóvil aumenta de 4 metros sobre segundo a 36 en un tiempo de 4 segundos, su aceleración va a ser de 8 metros por segundo cada segundo. Esa es la interpretación física. Vamos a continuar con el siguiente problema. En el número 3 nos dice: escribe la ecuación que permite calcular la velocidad de un objeto que se mueve con una aceleración constante durante un tiempo determinado. Menciona las letras de las variables utilizadas, su significado y algunas unidades empleadas. Entonces aquí tenemos una fórmula. Esa fórmula implica la velocidad final. Esta es la velocidad final. Esa velocidad final nosotros la vamos a colocar como una v. Y esa velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial de nuestro objeto más la aceleración por un tiempo determinado. Entonces, esta es nuestra fórmula. Cuando nosotros tenemos un móvil que se mueve con una velocidad inicial y una aceleración, tenemos que la velocidad final la podemos calcular de esta forma. La v viene siendo nuestra velocidad final, que ya sabemos en qué unidades debe de medirse en el sistema internacional, metros sobre segundos. Tenemos la velocidad inicial, que también sabemos cuáles son sus unidades: velocidad inicial, metros sobre segundos. Tenemos la A, que ya identificamos como la aceleración, que sería metros sobre segundos al cuadrado. Y la T, que sería el tiempo, que se mide en segundos. Si algunas unidades son diferentes, tenemos que hacer conversiones. Es decir, si nos dan kilómetros por hora, tendríamos que convertirlo a metros sobre segundo. Si nos dan horas, a segundos, etc. Entonces, ya tenemos la fórmula. Esta velocidad final es la v solita. Entonces, cada vez que nosotros utilicemos esta fórmula, sabemos que la v solita se refiere a una velocidad final. Esta fórmula la vamos a seguir utilizando en ciertos problemas, entonces la vamos a tener presente. Vamos con el número 4. En el número 4 dice: un autobús que viaja a 30 kilómetros por hora. Aquí inmediatamente tenemos que ir identificando las variables y las unidades en las que nos están dando esos datos. Viaja a 30 kilómetros por hora.
Entonces aquí tenemos una velocidad inicial, que es la velocidad con la cual empezamos a medir la velocidad de ese autobús. Tenemos la velocidad inicial. Acelera en una proporción constante, es decir, acelera de manera constante. Y su aceleración es de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este dato que nosotros tenemos aquí se refiere a una aceleración. Así que ya tenemos otro dato. Pregunta, ¿qué velocidad alcanza? Entonces aquí tenemos, al preguntar qué velocidad alcanza, nos están preguntando por la velocidad final, que es la v solita. 6.8 segundos después, así que estos 6.8 se refieren al tiempo. Ese es nuestro tiempo. De aquí que podemos obtener tanto las variables como las unidades, que vamos a poner como nuestros datos. Aquí vamos a poner los datos, que sería velocidad inicial igual a 30.0 kilómetros por hora. Las unidades están en kilómetros por hora, sin embargo la aceleración está en metros sobre segundo. Quiere decir que kilómetros por hora se tienen que convertir. Esto lo tenemos que convertir. ¿Para qué? Para que las unidades y los resultados sean consistentes. No podemos mezclar kilómetros por hora y metros sobre segundos al cuadrado en una fórmula. Debemos de tener las mismas unidades para que nuestros resultados sean consistentes. Entonces vamos a continuar con las variables y sus valores. Ya tenemos la velocidad inicial. Vamos a continuar con la aceleración, que es 3.5 metros sobre segundo al cuadrado, por ser una aceleración. ¿Qué velocidad alcanza? Esta es nuestra incógnita. Así que la velocidad final es lo que necesitamos encontrar. Tenemos también el tiempo, que son 6.8 segundos. Entonces, si viaja a 30 kilómetros por hora y acelera a 3.5 metros sobre segundo al cuadrado, pregunta qué velocidad va a tener después de 6.8 segundos de mantener presionado el acelerador para que tenga esa misma aceleración. Hacemos la conversión. Entonces convertimos los 30.0 kilómetros por hora y los vamos a convertir a metros sobre segundo para que tengamos las mismas unidades de metros y segundos. ¿Cómo hacemos la conversión? Recordamos nosotros que para hacer conversiones utilizamos reglas de 3, de tal manera que obtengamos las unidades finales como nos conviene. Aquí tenemos kilómetros sobre hora y necesitamos eliminar los kilómetros, así que esos kilómetros van a estar en el denominador. Vamos a tomar la unidad y vamos a convertirlo a metros. Para que se conviertan a metros utilizamos una equivalencia, que sabemos que es que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y eso es como aplicar la primera regla de 3. Luego tenemos horas, y esas horas también necesitamos eliminarlas. Así que las horas irían ahora en el numerador y tomamos una unidad de esas horas. Las tenemos que convertir en segundos, así que utilizamos la equivalencia de que una hora es igual a 3600 segundos. De aquí que tenemos que multiplicar el 30 por todos los numeradores de estas fracciones. 30 por 1000 por 1, que nos da 30.000. Y vamos a ver cuáles son las unidades que nos van a quedar. Estos kilómetros se eliminan, se simplifican con estos. Las horas se simplifican con las horas y únicamente nos van a quedar metros sobre segundos. Entonces aquí tenemos los 30.000 metros divididos entre 3600.
segundos. Lo que nos salga de esa división es la conversión de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Vamos a utilizar la calculadora. Aquí tenemos los 30.000, 30.000 entre 3.600 igual 8.33. Entonces ese valor de 8.33 es el que vamos a poner como la conversión. Aquí tenemos 8.33 metros sobre segundos. Así que la conversión la podemos dejar aquí para tomarla como dato. 8.33 metros sobre segundos. Y ya que tenemos, ahora utilizamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la que habíamos visto en la diapositiva anterior. Vamos a ver la anterior y que tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Así que esa es la que vamos a utilizar aquí porque es la velocidad final la que nos piden. Tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos tiempo. La fórmula nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo en que se mantuvo esa aceleración. Vamos a sustituir. Sustituyendo, tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, pero ya con las unidades que nosotros acabamos de obtener, que serían los 8.33 metros sobre segundo. Y a esto le vamos a sumar la multiplicación de la aceleración, que es 3.5 metros sobre segundo al cuadrado, 3.5 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicados por el tiempo. Y el tiempo son 6.8 segundos. Entonces 6.8 segundos. Así que tendríamos ahora que nuestra velocidad es igual a 8.33 metros sobre segundo más la multiplicación de 3.5 por 6.8. De nuevo sacamos nuestra calculadora y vamos a poner aquí que son 3.5 por 6.8. Es igual a 23.8. Esos 23.8 los vamos a sumar aquí. Entonces son 23.8. ¿Qué unidades nos dan? De estas unidades por estas unidades. Entonces tendríamos, fijándonos en las unidades, tendríamos lo siguiente. Metros sobre segundo por segundo, que es segundo al cuadrado, y esto multiplicado por los segundos. Entonces aquí podemos observar que estos segundos se van con 1 de acá, y las unidades que nos quedan son metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Si nosotros tenemos metros sobre segundos más metros sobre segundos, quiere decir que podemos utilizar la suma de iguales unidades. Así que vamos a utilizar nuestra calculadora nuevamente para sumar esos números. 8.33 más 23.8. 23.8 igual a 32.13. Esos 32.13 son los que vamos a poner enseguida. Aquí serían 32.13 metros sobre segundo. Es la velocidad que alcanzó después de acelerar a 3.5 metros sobre segundo al cuadrado durante 6.8 segundos. Mantuvo el acelerador, obtuvo esa aceleración
Y entonces la velocidad que va a tener al final es de 32.13 metros sobre segundo, que sería la respuesta de este problema. 32.13 metros sobre segundo. Vamos a ir sobre el problema número 5. En el problema número 5 dice, si un automóvil acelera desde una posición en reposo, si nosotros sabemos que es una posición en reposo, significa entonces que la velocidad inicial es igual a cero, porque partió del reposo. Entonces, los enunciados son importantes porque nos dan información. No necesariamente es un dato. No nos dice aquí de manera explícita que la velocidad inicial es cero, pero la podemos inferir a partir de que acelera desde una posición en reposo. Así que ese es un dato importante. Posición en reposo significa que nuestra velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Y eso lo inferimos por el enunciado. Dice que acelera en una proporción constante. Significa que esta cantidad que está aquí es de aceleración. Y las unidades se refieren precisamente a la aceleración, 5.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y pregunta, ¿cuánto tiempo necesitará para alcanzar una velocidad de 28 metros sobre segundo? Entonces aquí pregunta el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esa sería nuestra variable incógnita. Y alcanzará una velocidad de 28 metros sobre segundo. Significa que esta cantidad se refiere a la velocidad final. Así que ya tenemos los datos. Vamos a poner los datos aquí. Tenemos que la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Tenemos que la aceleración es igual a 5.5 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo es lo que tenemos que calcular y la velocidad final es igual a 28 metros sobre segundo. Como es un problema de aceleración, tiempos y velocidades, la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula anterior. Entonces tenemos que la fórmula es igual que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos la velocidad final, que es parte del enunciado. Es información que nos da el enunciado. Luego tenemos la velocidad inicial, que ya también sabemos cuánto es. Aunque valga cero, ese es el valor que sería sustituido por la velocidad inicial, más la aceleración, que también la conocemos. Pero el tiempo es la variable incógnita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejar la variable t. Despejamos la variable t. ¿Cómo la despejamos? Primero la acomodamos de tal manera que quede del lado izquierdo. Entonces empezamos escribiendo v0 más aceleración por tiempo es igual a velocidad final. Este que está sumando pasa restando. Es como si aplicáramos aquí el inverso aditivo. Entonces, de aquí tendríamos que la aceleración por tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Pero todavía no terminamos. Esta A está multiplicando. Así que tendría que pasar dividiendo, que es como si dividiéramos todo entre A. Así que el tiempo, que es el que necesitamos calcular, estaría dado por velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Y esta sería la fórmula o la expresión algebraica que nos permitiría conocer el tiempo.
Así que vamos a sustituir. Sustituyendo, tendríamos que t, que es el tiempo, es igual a velocidad final, que serían 28 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es 0. El enunciado nos proporciona esa información al decir que parte del reposo. Entonces 0 metros sobre segundo. En todos los problemas o ejercicios que hagan, si el enunciado dice que que empieza de la posición en reposo, significa que su velocidad inicial es 0. Y lo vamos a dividir aquí en la fórmula entre la aceleración, que es 5.5 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a continuar haciendo las operaciones. 28 metros sobre segundo menos 0 sigue siendo lo mismo. Entonces vamos a hacer la división entre 28 metros sobre segundos. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Son 28 entre 5.5. Entre 5.5. Y nos da 5.09. Estos 5.09 son los segundos que nosotros esperamos tener al final. 5.09. Entonces aquí tendríamos 5.09 y esperaríamos que fueran segundos. Vamos a ver cuáles son las unidades que finalmente vamos a obtener. Tenemos en el numerador la resta de metros sobre segundo menos metros sobre segundo, así que tendríamos metros sobre segundos en el numerador. Y lo vamos a dividir entre metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Si nosotros hacemos la operación de multiplicar los extremos y dividirlo entre los medios, tendríamos la siguiente expresión en unidades. Sería metros por segundo al cuadrado, por segundo y por segundo, que es segundos al cuadrado, y abajo tendríamos metros por segundo. Y si nosotros vemos cuáles son las unidades que son iguales en el numerador y en el denominador, vemos que metros se iría con metros, segundos con segundos, y únicamente nos quedan unidades de segundos, que son las que tenemos aquí. Entonces tendríamos como respuesta que después de 5.09 segundos, la posición en reposo se convierte en 28 metros sobre segundo con una aceleración de 5.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la respuesta sería en segundos y son 5.09. Vamos a ir sobre el problema número 6. En el problema número 6 tenemos que escribir unas fórmulas. Dice, escriba las fórmulas para calcular la posición final. La posición final la vamos a denotar como una D. Esta posición final va a ser una D. De un objeto que se mueve con aceleración constante. Entonces, todos los problemas que vamos a ver en este tema, que es precisamente el que se refiere a cambios en las velocidades que producen una aceleración, vamos a hacerlo a través de estas fórmulas. Y se menciona las variables utilizadas, su significado y algunas unidades empleadas, así también como la fórmula para calcular la velocidad final. Esa velocidad final la vamos a denotar o identificar con la letra V. De un objeto que se mueve con aceleración constante. Menciona las variables utilizadas, su significado y algunas unidades empleadas. Entonces ya tenemos una fórmula que es la que hemos estado utilizando en los problemas anteriores, pero vamos a agregar las siguientes. Entonces tenemos una de ellas, vamos a ponerle el número 1, que se refiere a la posición final. Entonces esa posición final, D, es igual a la posición inicial, que no necesariamente es 0. Habíamos visto, por ejemplo, en algún problema, que empezaba en una cantidad diferente de 0 por el punto de referencia. Recordemos que es importante el punto de referencia. Por eso va incluida la de 0, que es la distancia inicial.
más un medio de la velocidad final, que es v, más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Esta es una fórmula que nos permite predecir dónde va a estar un objeto que se mueve con cierta velocidad y aumenta su velocidad. Si ustedes ven aquí, es el promedio de velocidades. Es como si tuvieran ustedes dos calificaciones y las dividieran entre dos. Este es el promedio. Y ese promedio lo vamos a multiplicar por t, que es el tiempo en que sucedió ese cambio en la velocidad. Esa es una fórmula. La otra fórmula que vamos a poner también está en función de las demás variables. También es para calcular la posición final. Entonces la posición final va a ser igual a la posición inicial, que es el punto de referencia, más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta es otra fórmula que también nos permite predecir dónde va a estar finalmente un objeto que se mueve con estas características. Tiene una velocidad inicial y tiene una aceleración. Cuando utilizamos esta fórmula necesitamos tener todos los datos de esas variables. Y por último vamos a utilizar en la número 3 una fórmula que nos va a permitir calcular una velocidad final. La velocidad final, esta velocidad final es al cuadrado. Entonces la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración multiplicada por la distancia final menos la distancia inicial. Entonces tenemos ya esas tres fórmulas que nos permiten: dos, calcular la posición, y una, calcular la velocidad final, junto con la fórmula que ya habíamos obtenido antes, que era velocidad inicial más aceleración por tiempo, que esa la vamos a agregar junto con estas. Ahora, ¿dónde vamos a identificar cuáles son esas variables? La d solita es igual a distancia final. Distancia final. Que nosotros los medimos en metros. Tenemos d0, que es distancia inicial. Distancia inicial. También medida en metros. Tenemos la v, que es la velocidad final. Velocidad final. Medida en metros sobre segundos. Tenemos v0, que es la velocidad inicial. Velocidad inicial. Esta velocidad inicial también sabemos cuáles son sus unidades: metros sobre segundos. Tenemos la variable t, que es el tiempo. Medido en segundos. Y por último tenemos la variable a, que es la aceleración. Y esta aceleración sabemos que debe de estar en unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Las unidades de tiempo irían al cuadrado. Y estas serían las tres fórmulas: dos que se refieren a la distancia final, una que se refiere a la velocidad final y otra que ya hemos utilizado que también se refiere a la velocidad final, que podemos agregar aquí como fórmula 4. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Así que tenemos esas cuatro fórmulas para calcular distancias y velocidades, o a través de despejar las variables que están del lado derecho, podemos obtener cualquiera de las otras variables siempre y cuando
tengamos los datos de las que faltan. En la pregunta número 7, dice, en una gráfica velocidad contra tiempo, ¿qué significado tiene el área bajo la curva? En este caso, cuando nosotros nos referimos a la curva, no necesariamente tiene que ser diferente a una recta. Una recta también está dentro de la clasificación de una curva. Entonces, si nosotros tenemos una gráfica, la gráfica va a tener un eje vertical y un eje horizontal. Entonces, cuando graficamos velocidad contra tiempo, tenemos en el eje vertical una V y tenemos en el eje horizontal el tiempo, que sería la T. Cuando nosotros tenemos una gráfica de velocidad contra tiempo, esa gráfica puede ser una gráfica horizontal cuando es una velocidad constante durante un tiempo determinado. Vamos a suponer que la velocidad es de 20 metros sobre segundo, que no cambia, y el tiempo es de 10 segundos. 10 segundos. Entonces nos preguntan, el área bajo la curva, que es esto de aquí, ¿qué significado tiene? Si nosotros, por ejemplo, recordamos que la velocidad es igual a distancia o desplazamiento entre tiempo, entonces podemos calcular la distancia que recorremos en cierto tiempo. Si nosotros despejamos la distancia, va a ser igual a multiplicar la velocidad por el tiempo. Y si nos dan estos datos, tenemos que la velocidad es de 20 metros sobre segundo. Y como también nos dan el tiempo, que son 10 segundos, aquí podemos eliminar los segundos, y tenemos como cantidad final 20 por 10 igual a 200 metros. Fíjense que este 200 representa el área bajo la curva. Estos 200 metros se refiere precisamente a esta área, al área bajo la curva. La curva en este caso es esta línea recta que se encuentra aquí. Entonces, en una gráfica velocidad contra tiempo, el significado del área bajo la curva es la distancia recorrida. Distancia recorrida. Así es como se interpreta gráficamente. Entonces tiene un significado físico cuando nosotros hacemos una gráfica de velocidad contra tiempo. El área bajo esa curva es la distancia. Vamos con el problema número 8. Dice, un avión arranca de una posición en reposo. Cuando nosotros veamos posición en reposo, significa automáticamente que nuestra velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Y acelera a una constante de 3.00 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos aquí una aceleración durante 30.0 segundos. Nos dan el tiempo, así que tenemos otra variable identificada. Antes de despegar, primer inciso, ¿qué tan lejos se movió? Es decir, si nosotros ponemos como referencia un punto desde donde tomamos la referencia hasta el otro punto donde empezó a elevarse, nos preguntan qué tan lejos se movió, es decir, esta distancia antes de despegar. Esa distancia es nuestra incógnita. Entonces tenemos velocidad inicial, partió del reposo, velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo, acelera, hay una aceleración igual a 3.0 metros sobre segundos al cuadrado,
el tiempo durante 30 segundos, 30.0 segundos, es decir, de aquí, desde donde empieza hasta que empieza a despegar, transcurrieron 30 segundos. Y nos preguntan dos cosas: qué tan lejos se movió, y B, qué tan rápido iba cuando despegó. Es decir, nos preguntan la velocidad final. Entonces, primero la distancia o primero la velocidad, cualquiera de las dos, podemos calcular cuál es la distancia recorrida antes de despegar o la velocidad que llevaba. Entonces vamos a poner nuestros datos del enunciado. Tenemos que la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo, puesto que partió del reposo. Eso es algo que tenemos que considerar y que del enunciado lo podemos inferir. Tenemos una aceleración que es igual a 3.00 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos el tiempo, que son 30 segundos, 30.0 segundos. Y con estos datos tenemos que calcular la distancia y la velocidad final al momento de despegar. Entonces tenemos las fórmulas. Ya sabemos cuál es la representación física de nuestro problema. Así que tenemos la fórmula. Vamos a calcular la distancia. Si nosotros recordamos cuáles son las fórmulas, tenemos que la distancia está en función, en este caso, de la número 1 de velocidades, pero no conocemos la velocidad final, así que no podemos utilizar la número 1. Veamos la número 2. En la número 2 tenemos una distancia inicial. Como partió del reposo, la distancia inicial es igual a 0. Entonces tenemos aquí otro dato, que la distancia inicial es igual a 0 metros, porque partió del reposo. Luego tenemos una velocidad inicial que también conocemos y es igual a 0. El tiempo también lo conocemos. Conocemos la aceleración y conocemos el tiempo, que en este caso de la fórmula nos dice que debe de elevarse al cuadrado. Así que vamos a utilizar la número 2. La distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a sustituir esos datos. La distancia es igual a la distancia inicial, que sería 0, más la velocidad inicial es 0, y 0 por cualquier cantidad da 0, más un medio de la aceleración, donde la aceleración sabemos que son 3.0 metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, son 30 segundos al cuadrado, 30.0 segundos al cuadrado. Así que la distancia es igual a la mitad, que es un medio por 3.0 metros sobre segundos al cuadrado por 30 al cuadrado. Entonces 30 al cuadrado, vamos a ver cuánto nos da. 30 al cuadrado es 30 por 30. 30 por 30 es igual a 900. Entonces aquí tendríamos 900 segundos al cuadrado. Podemos ver las unidades para ver finalmente con qué unidades vamos a quedar. Estos segundos al cuadrado se eliminan con estos segundos al cuadrado y únicamente nos quedan unidades de metros, que son distancia, unidades de longitud. Entonces sería aquí los 3 metros, 3.0 metros multiplicado por 900, y todo esto dividido entre 2, porque estamos multiplicando por un medio.
Entonces todos los numeradores se multiplican y se dividen entre los denominadores, que sería el 2 por 1 por 1. Aquí tendríamos 3 por 900, que nos da 2700. 3 por 9, 27. Y le agregamos los dos ceros. Aquí serían metros y dividido entre 2. Así que la distancia final de aquí, desde que empieza en reposo hasta que empieza a despegar, serían 2700 metros entre 2. Y 2700 metros entre 2 serían 1350. Entonces esos 1350 son los metros que recorrería antes de despegar. Esta de aquí sería igual a 1350 metros, que es lo que necesita en pista para poder despegar. Y estamos contestando el inciso A. Vamos a ver ahora el inciso B. Vamos a hacer una división aquí. Vamos a ver el inciso B. El inciso B dice qué tan rápido iba. Cuando nos pregunta qué tan rápido iba, nos está preguntando por la velocidad final. Entonces la velocidad final sabemos que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos la aceleración y tenemos el tiempo. Así que la velocidad final es igual a velocidad inicial, que como partió del reposo es igual a 0, así que lo único que tenemos que hacer es multiplicar la aceleración, que son los 3.0 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son los 30 segundos, 30.0 segundos. Así que la velocidad final es igual a 3 por 30, que serían 90 metros sobre segundos. Y esa sería la respuesta del inciso B. Y con esto terminamos de responder los problemas de la práctica 2. La pregunta número 9 se refiere a que ustedes investiguen y que escriban qué es la aceleración debida a la gravedad, con qué letra se identifica, su magnitud y sus unidades, que eso los vamos a dejar de tarea. Entonces la número 9 es para que ustedes investiguen. Y nos vemos en la próxima.